Bueno, buenas tardes a todos. Vieron, ya hemos charlado un poquitín, pero para que les quede esta clase, vieron a los que no puedan estar en este momento y lo puedan acceder después a través del campus, ¿sí? Nos toca, en este caso es el núcleo 8, vieron, acá está como el núcleo que correspondía al orden del año pasado. Nos toca ver teratógenos y anomalías congénitas, lo que es asesoramiento preconcepcional. Por suerte, vieron, han caminado todo esto durante la semana. Vamos a ver qué aprendieron, vieron, qué cosas le quedaron como dudas y qué cosas podríamos rever, ¿sí? Del material que tienen ustedes. No traje material diferente, sino que les traje lo que ustedes ya tienen para que caminemos esto que ustedes tienen en el campus, ¿sí? Así que vamos a tratar de seguir con esto. Tenemos un pequeño crucigrama, ¿vieron? Como para introducirnos en el tema y después vamos a ir repasando esos conceptos que a ustedes les quedan para el examen, ¿sí? Vamos a hacer primero un pequeño reconto. ¿Se acuerdan? Digamos, nos toca para este examen desde el núcleo 5 en adelante. Ustedes vieron que habíamos visto núcleos anteriores, todo el proceso que era anticonceptivos, cómo hacíamos para que la mujer no quede embarazada, vieron cuáles eran todos los métodos apropiados, adecuados a cada paciente, ¿sí? Y ahora en adelante, del núcleo 5 para adelante, nos toca ver qué pasa si esa paciente con todos sus ciclos ováricos, endometrial, como habíamos visto, los ejes, hipotálamo, hipofisario, gonadal, cómo todo eso se convertía si es que había un embarazo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, tomamos el núcleo 5 hacia adelante, ¿sí? ¿Qué vimos? La primera semana del desarrollo, cómo se fue formando, digamos, ese embrión, una vez que se formó el cigoto, se unieron, ¿se acuerda? El espermatozoide y el óvulo formaron esa primer célula, la que llamamos cigoto. Vimos cómo se transportaba a través de la tuba uterina hasta llegar a su lugar de implantación. Vimos también cómo ese proceso iba acompañado por la segmentación de todas esas células, la multiplicación de 2, 4, 16, hasta que formábamos una mórula. Vamos recordando de a poquito. Se producía la implantación en ese estadio que llamábamos de blastocisto, ¿sí? Donde veíamos un macizo celular en un extremo de células que se iban agrupando y después toda una estructura rodeada por una fina capa de células planitas que formaban el trofoblasto. Entre esas dos estructuras íbamos a terminar formando lo que era un embrión y todo lo que eran las estructuras extraembrionarias, ¿sí? A partir de esa capita finita de trofoblastos. Células multipotenciadas, vieron que iban a dar lugar a todas las células del embrión, de todos los órganos, así que imagínense qué potencialidad tenían en ese momento esas células. Así que así fuimos transcurriendo, primera semana de desarrollo, ¿sí? Se fue formando ese embrión bilaminar. ¿Se acuerdan los hitos de la segunda semana? Que decíamos que eran la semana de los pares, porque se formaban dos capitas, una que eran el epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? Una cavidad amniótica, una cavidad osacovitelino, ¿sí? Y todo eso contenido dentro de otra cavidad que llamábamos cavidad coriónica. ¿Sí? ¿Se van acordando más o menos todos esos conceptos? Acuérdense también la tercera semana, donde teníamos un hito muy importante que era la gastrulación. ¿Vieron? Se formaban las tres capas de ese embrión, muy importante. De esa imagen que teníamos del blastocito se iba formando una línea primitiva con un nódulo primitivo en su extremo. Las células empezaban a tener mayor capacidad de replicación, ¿sí? Y se introducían a través de ese orificio para formar lo que era la capa intermedia. En un principio, ¿se acuerdan que se revestía esa capa que correspondía al hipoblasto y se reemplazaba para pasar a ser el famoso endodermo? Y después se seguían acomodando las células entre una capita y la otra
para formar la estructura precordal, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Todo lo que sería la capa intermedia, que era el mesodermo, ¿m? Que acuérdense los tres colores con que esto se identificaba, que son muy importantes porque son tabulados, vieron cómo internacionalmente para todos los lugares. ¿Sí? Cualquier libro donde ustedes vean, los colores que se utilizan son esos, el celeste, el rojo y el amarillo para cada una de las capas. Formamos después la notocorda, ¿se acuerdan que era el eje que iba de lado a lado, extremo a extremo del embrión, ¿m? Que le daba sustentabilidad, que iba por la línea media, ¿m? Que permitía, digamos, darle un eje a ese embrión. Se formó la placa precordal, ¿vieron? Y todo el proceso de neurulación que para nosotros era muy importante. ¿Se acuerdan cuando se cerraba ese neuroporo anterior, neuroporo posterior? Sí, decíamos que ese día era el que terminaba con el proceso de neurulación. ¿Se acuerdan esos conceptos? ¿Mm? Bueno, perfecto. Acuérdense también de las células de la cresta neural, famosas células, ¿sí? Que saben ustedes, la vamos a ver un montón en FSH2, porque migran a través de todo el embrión dando lugar a estructuras muy importantes. Así que vieron todo ese proceso de formación de células de la cresta neural, siempre son cosas, vieron, hitos importantes que no podemos olvidar, ¿sí? Vimos en los plegamientos, el plegamiento cefalocaudal, el plegamiento lateral del embrión, cómo se terminaba formando un cilindro cerrado, ¿sí? Esas cavidades que teníamos que parecían en un momento casi simétricas iban tomando distintas dimensiones hasta que termina el embrión envuelto en esa cavidad amniótica, ¿sí? Y ese famoso saco vitelino que fue de a poco regresionando hasta que termina formando el intestino primitivo, ¿m? Y termina cerrándose esa pared ventral del embrión. Así que vieron todos pequeños y grandecitos que hacen al desarrollo del embrión. Después vimos cómo se formaban esas tres capas germinales y cómo a partir de esas tres capas se formaban y organizaban cada uno de los sistemas. ¿M? La epidermis, el tubo neural, cómo el mesodermo se iba dividiendo en sus tres porciones, lo más cercano a la línea media era el paraxial, después el intermedio, después el mesodermo de la placa lateral, ¿sí? Y se iban así estructurando todas las porciones del embrión, ¿sí? Y lo último que vimos fue el núcleo de placenta. Vieron que por sí es un órgano noble, es un órgano, vieron con todas las características de un órgano y sus funciones, que es lo que permite la supervivencia del embrión. Vieron, sin placenta no hay embrión, ¿sí? Nosotros lo vemos en la clínica, los vemos, vieron cuando eh, digamos, en las guardias, lo importante que tiene ese proceso, ese grave proceso cuando se produce un desprendimiento placentario, la urgencia de tener que sacar al bebé lo antes posible, porque es como cortarle, vieron, la manguerita de oxígeno, ¿sí? La placenta se desprende y al embrión no le llega el oxígeno. Entonces, es un momento crucial, vieron, para que ese bebé tenga que nacer. Así que vieron todos los eventos que hemos estado viendo durante estas semanas. ¿Y ahora qué nos toca? Ahora nos toca ver cómo de ese desarrollo embrionario que se fue dando semana a semana, qué pasa, digamos, si aparecen noxas o aparecen distintas, digamos, sustancias o materiales que pueden intervenir como para cortar ese desarrollo normal del embrión y dar lugar a un bebé que nazca con lo que llamamos defectos congénitos o malformaciones, ¿sí? Así que pasamos de todo el desarrollo normal, hemos aprendido y ahora nos toca ver qué pasa cuando ese desarrollo normal se ve coaptado en algún punto como para que, vieron, esto termine dando una patología, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver esto, pero vamos a jugar un poquito primero porque los quiero escuchar hablar, porque si no hablo yo como un loro y vamos a estar 2 horas acá hablando Augusto y yo. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a jugar un poquito con lo que es eh, Crucigrama. un crucigrama. Sí.
Así que yo les voy a ir presentando el crucigrama y ustedes por eso saquen el mute de los micrófonos y digan lo primero que se les ocurre, ¿sí? Es como un repaso de lo que vimos esta semana, vieron en la clase y lo que tienen de contenidos de este núcleo, ¿sí? Eh, Quería de paso, vieron presentarles. Vieron como parte del equipo del Zoom, no sé ahora si están todos, pero eh, de Ascripta está Flor, que la vi por ahí, Flor Gómez Hola Basualdo, chicos, ahí acá está estoy. Flor. Lore es una alumna que está avanzada en la carrera, ¿sí? Y que está con nosotros como adscripta en la materia, así que para nosotros es un orgullo tenerlos a Flor, también a Máximo y a Oriana, ¿sí? Como docentes también, no sé si entró todavía, pero está nuestra jefa, que es Andrea Ricci, bueno, y el doctor Augusto Conte, vieron que lo vieron recién, y quien les habla, que yo soy Alejandra Lente, ¿sí? Así que bueno, yo les voy disparando el Zoom, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, Ale, perfecto. Bueno, bueno. Y ustedes díganme qué es lo primero que se les ocurre con cada una de estas definiciones y después las vamos a explicar, ¿sí? Yo voy tomando nota de lo que me parece que les queda en el tintero y lo vamos viendo. Son, el acrónimo corresponde a defectos congénitos, ¿vieron? Y son 18 opciones. Lo primero que vamos a ver con la letra D, ¿a qué llamamos, o cómo dice la opción uno, perdón, qué tipo de anomalía o anomalía que se debe a fuerzas mecánicas que actúan sobre una parte del feto por un periodo prolongado, que pueden ser reversibles y afectar al aparato locomotor? ¿Cómo se llama ese tipo de anomalía? Que se debe a fuerzas mecánicas que actúan sobre una parte del feto. Deformación. Perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien, después vamos a ir viendo una por una las anomalías, pero acuérdense que lo primero que podemos ver en una deformación es eso. Una anomalía que aparece debido o a la presencia, vieron, de fuerzas mecánicas que actúan sobre el feto. Segundo, agente etiológico que causa la infección por sífilis. A ver, una infección bacteriana que se produce por transmisión sexual, ¿sí? Que la transmite una pareja a la otra y que va a dar lugar, vieron, a que los bebés nazcan, si no es tratada adecuadamente, con algún tipo de defecto congénito. ¿Saben a qué se refiere? Esta es media difícil. Se los voy a... Está medio difícil. El que no se anima puede usar el chat también. Si no se anima, si les queremos escuchar la voz, mejor, pero bueno, aceptamos también que lo Sí. escriban por el chat. Agente etiológico quiere decir cuál es el germen, ¿vieron? Cuál es el causal de esa infección por sífilis. ¿Cómo se llama ese agente etiológico? ¿Vieron que generalmente son virus, bacterias, parásitos? A eso llamamos agentes etiológicos. En este caso, una bacteria. Sífilis, que está bastante de moda, sífilis, ¿eh? Subió mucho, incrementó mucho en estos últimos tiempos. En las salitas nosotros notamos que, bueno, por ahí hay menos provisión de preservativos y, bueno, todo este tipo de cosas impacta en esto que es la sífilis. A ver, googleen por ahí, si no lo saben, tienen para googlear por el teléfono, quién causa la sífilis, ¿Puede ser el la nombre rubiola? compuesto. ¿Cómo? ¿La rubiola puede ser? No por ahí, no por No. ahí. La rubiola es otra enfermedad. Sífilis es una infección, rubiola es otra infección, ¿sí? La rubiola está producida por el virus de la rubiola. La sífilis por otro bichito. Ok, ok. Una bacteria. Ajá, muy Ujú. bien. Mm. Tiene un nombre compuesto, es medio complicadito, pero bueno.
Tiene Cero. una formita especial. Ahí está, a ver, en el chat está la respuesta correcta, ¿eh? Aquí Marcos Treponema, Martínez pone, a ver, Cintia, a ver si. treponema pallidum o algo por el estilo. No, Muy no lo sé bien, muy pronunciar. bien, muy Muy bien, bien, muy bien. muy bien. Se Marcos, llama Marcos Martínez por el chat puso eso también, así que está muy correcto, bien, ¿ah? muy bien. Treponema pallidum. Una pregunta, ¿de qué están hablando? Recién entro. Adelante, Perdón. adelante. ¿Qué preguntabas? ¿De qué están hablando? Bueno, empezamos con los chicos a ver un poco de lo que corresponde a este núcleo, que es el de teratógenos. Estamos haciendo un pequeño crucigrama, con definiciones que corresponden a este núcleo para ver, digamos, qué es lo que aprendimos esta semana después que ya pasaron todas las clases presenciales, ¿sí? Así que vamos a empezar por acá y después las dudas las vamos a sembrar de acuerdo a lo que vayan ustedes contestando. Entonces, bueno, estábamos viendo el agente etiológico de la infección por sífilis. Es una bacteria, sí, como decían, que se llama así, Treponema pallidum. Tiene ese nombre, vieron que a ustedes todavía no les resulta muy conocido, pero es una enfermedad de transmisión sexual. Vieron que es importante porque se transmite en las relaciones sexuales. No tienen grandes síntomas de inicio, entonces las parejas no se dan cuenta que están infectadas, pero el problema es que produce una infección que se cronifica con el tiempo, ¿vieron? Y que trae muchas secuelas. Y en el caso de la mujer embarazada, el bebé nace con muchas, digamos, con una asociación de defectos congénitos que después vamos a ver. Pero fíjense de que es una bacteria que se puede medicar. Vieron que en este caso hay cómo solucionarlo. Se puede medicar a la mamá en este caso, si no está embarazada, pero está en edad fértil y sabemos que tiene sífilis, se medica con penicilina. No importa que sepan la dosis, esas cosas no son importantes. Sí que sepan que hay una infección, que es muy importante, de transmisión sexual, que ¿se acuerdan cuando hablábamos de los preservativos, que eran muy importantes como segunda barrera? Esa segunda barrera era para impedir estas infecciones de transmisión sexual y una de ellas es la sífilis. Da pocos síntomas, ¿vieron? Generalmente da úlceras en la vagina de la mujer o en el pene del hombre. Vieron que no suelen doler, vieron que trae poca sintomatología, pero que hace que pueda transmitir un varón a una mujer o una mujer a un varón, y en el caso de estar embarazada, transmitirlo, vieron a la descendencia, al bebé, y producirle defectos congénitos. Ahí la importancia de la sífilis. Importante también, chicos, que tiene tratamiento, ¿sí? Tiene tratamiento. Es medio Fundamental. imperdonable que nazca un chiquito con sífilis, ¿sí? Desde que pase una embarazada por una salita y no se le detecte sífilis, es un error grave de nuestra parte, ¿sí? Porque un montón de problemas que puede traer ese bebé son solucionables con una penicilina, que es una medicación habitual en, Vieron, en con la una salud. adecuada medicación de la mamá, de la embarazada y de su esposo, ¿sí? Porque si la mamá se medica y el esposo no, ¿qué sucede? Al poco tiempo el esposo la vuelve a contagiar. Así que es importante, vieron, que la pareja se medique a tiempo como para que esto, vieron, se corte esa transmisión. Así que hay la importancia. Vamos con el tercero. Dice, suplemento vitamínico, una vitamina, utilizado previo y durante el embarazo para prevenir los defectos del tubo neural. Muy importante. Ácido fólico. Muy bien. Ah, Pregunta de examen, vieron, es algo que es muy importante que ustedes sepan, más allá del examen, porque hace al asesoramiento preconcepcional. Ninguna mamá se puede ir del consultorio de asesoramiento Durante, preconcepcional sin que les hayan hablado de ácido fólico. ¿Sí? durante las primeras semanas tiene que tomar ácido fólico, porque es fundamental. Sí, cuéntenme, ¿cuándo sería? ¿Se acuerdan? O el que lo sepa, ¿cuándo tendríamos que indicarle? ¿En qué En periodo? la bibliografía aparece de distintas Sí, formas. sí. Aparece en una de 3 meses antes
Y en otra bibliografía, que un mes y medio antes, a 28 días después. Y bueno, eso depende. Ponerle una profesora, en nuestro caso, nos dijo que tomemos el de 3 meses y 3 meses posterior de la concepción del embarazo. Claro, vieron, por eso vieron, a veces nosotros le decimos ojo con las bibliografías, porque a veces la visión, vieron, de una misma patología puede variar entre un lugar o el otro. Y sí, generalmente uno tiende a que sea antes que la pareja, digamos, empiece a buscar ese bebé, ¿sí? Cuando decides dejar los anticonceptivos y ya estamos llegando tarde, porque imagínense que puede quedar embarazada el mes que viene, ¿sí? En algunas parejas se embarazan pronto. Lo ideal sería decir a la pareja que, bueno, hagan 3 meses antes, como ustedes decían, el comienzo de la toma es una toma diaria de una pastillita de 0,4 miligramos, ¿vieron? Es como tomar el anticonceptivo, bueno, ahora toman el ácido fólico, 0,4 miligramos, una dosis bajita y que va a impedir lo que dice acá, que son los defectos del tubo neural. O sea, podemos hacer, vieron que un bebé nazca sano, que nazca sin problemas, ya vamos a hablar de defectos de tubo neural, pero, y mucho más en FSH2, pero sepan la importancia de ese ácido fólico, ¿sí? Que lo encontramos en la dieta también. ¿En dónde lo encontramos? ¿Cómo podría una mujer En recibir las ácido? harinas, en en Claro, las, sí, en las pastas, creo. claro, Por un tema, por ley, se implementó que sea obligatorio la concentración exactamente. de ácido fólico. Lo que sucedía, vieron, es que la dosis que generalmente la encontramos, vieron, en las verduras, en las hojas verdes, en nuestra dieta habitual sana, vieron, cuando uno come frutas, verduras, variada, como decimos, de los tres colores, ¿sí? Ahí podemos encontrar el ácido fólico. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente las personas no comen una dieta variada donde puedan introducir bien el ácido fólico en la cantidad necesaria. Entonces, como dice acá, em, no veo tu nombre, es así. Tomás. Muy bien. Por ley se implementó, vieron que todas las harinas iban a comenzar a tener un porcentaje de ácido fólico, vieron, para que les llegue a todas las personas en edad reproductiva, ¿no? Que es lo que nos importa más en este momento. Entonces fue por ley, Eh, ¿sí? Y eso se llama adición, lo van a ver, la ley dice la adición a las harinas de las concentraciones adecuadas de ácido fólico para que ninguna persona quede sin la posibilidad, vieron, de tener este suplemento y que le llegue a diario, ¿sí? y además, Ale, algo que me quedó de tus clases es Sí, que también está por el tema de que no todos pueden acceder a una dieta rica en frutas y verduras, a veces solo acceden a un pan con un mate cocido y entonces ya ese pan se hizo con la harina enriquecida y también ayuda. claro, exactamente, porque vieron, es así. A veces no se llega al nivel nutricional que querríamos en toda mesa eh, de cada uno de nosotros. Entonces, la mejor forma fue esa, ¿vieron? Poder adicionar a las harinas, que generalmente es lo que más consumen las personas, de ese ácido fólico para que llegue preconcepcionalmente a todas las personas. ¿Y hasta qué tiempo lo vamos a introducir? Decíamos Puede ser 3 meses antes hasta, hasta los 3 meses que 3 meses se, después. claro, claro, 3 meses. generalmente si uno dice 3 meses o 12 semanas, vieron que es más o menos decir lo mismo, ¿sí? En algunos casos van a leer que lo continúan, ¿sí? Porque no solamente interviene, vieron, la prevención de defectos del tubo neural, sí también, vieron, está estudiado esto y han visto que también previene en lo que es la formación, vieron, de cardiopatías, en la formación de fisuras, vieron, todos los que tienen fisuras faciales, ¿m? ¿Se acuerdan el famoso que antes mencionábamos como labio leporino?
Bueno, ahora el término más usado son fisuras faciales. ¿Vieron? Cuando nacen los bebés con el labio partido en alguno de sus lados eh, en relación a su naricita. ¿Mm? Así que se ha visto que ese ácido fólico no solamente nos sirve para el tubo neural, sino para otras anomalías. Entonces, en muchos casos, ¿vieron? Se continúa. El concepto para ustedes 3 meses antes, 3 meses después, más o menos, 12 semanas, si es que lo quieren decir en semanas, más o menos con eso es lo que van a encontrar en el libro. ¿Sí? Vamos una más. Dice, de acuerdo a la clasificación, tipo de anomalía congénita que se caracteriza por presentar alteraciones morfológicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay un cuadrito donde está la clasificación? ¿Sí? Disrupciones, puede ser. De acuerdo a la clasificación, tipo de anomalía congénita que se caracteriza por presentar alteraciones morfológicas. No es disrupciones. Cuando decimos que se produjo una alteración morfológica, estamos hablando ¿de qué del embrión? ¿De la La estructura o de la estructura, función? la estructura. Claro, exactamente. Morfológico se refiere a la forma del embrión. ¿Vieron? Cuando se estaba formando cada uno de los órganos. Entonces, en este caso, La displasia puede ser. no, es lo que dijo recién la compañera. Ah, Estructural. ok, ok. ¿Sí? ¿Cuál sería? Entonces, Pero repasamos. la estructura ya está formada o se está formando. Por eso, si ustedes, vamos a ver después en un ratito la clasificación. Entonces, según la clasificación, vieron, un embrión puede alterarse desde lo estructural o morfológico o desde lo funcional. Vieron, se formó bien, pero la noxa actuó un poco más allá de la octava semana y digamos lo que se alteró más que lo morfológico fue lo funcional. Ahora vamos, si no lo han visto en clase, vamos a repasar un poquito de eso, ¿sí? Pero bueno, lo anoto para que no nos olvidemos. Vamos a ver el punto 4. Bueno, vamos una más. Acrónimo, ¿vieron qué significa? ¿Vieron la primera letra de cada palabra? Que representa un grupo de infecciones congénitas. Muy conocido porque aparecen juntas, ¿vieron? El bebé tiene todas esas malformaciones, por eso se llama Síndrome. no. ¿No me lo repite, por favor? Dice acrónimo que representa un grupo de infecciones congénitas. Son las letras, las primeras letras de varias enfermedades que estudiamos cuando va a la embarazada a hacerse el control. Le pedimos unos análisis para ver unas infecciones y bueno, las Ujú. primeras letritas de esas infecciones son las que, a ver, no, Bacteremia. No. Frío, no frío, sería frío. esa. Piensen que la sífilis es uno de los que lo compone. Sino Mm, Está las de- descrito dentro del Power, en el libro también, pero bueno, quizás vieron, no han tenido tiempo de, de caminar No, ese concepto. acá lo busqué porque yo realmente no recuerdo en el apunte. El torch es, Sí, Muy bien, ahí está la que dice, ¿no? claro. Toxoplasmosis. La T Otras de de toxoplasmosis, las cosas que sí. estudiamos, sí. paperas, VIH, parvovirus, virus de la varicela y otros, rubiola, Ajá, citos y herpes simple. claro. Este no lo Generalmente, realmente. claro, vieron, cada una de esas letras corresponde a infecciones que son muy importantes, que puede adquirir la mamá, vieron, y que atraviesan esos gérmenes la placenta y van a producir en el bebé infecciones congénitas. Pero esas infecciones, vieron, no solo, vieron, cuando uno habla de infección, piensa en fiebre, en malestar, en mal estado general.
En el caso de este tipo de infecciones, producen en el feto que se está formando malformaciones. Bien. Entonces, el bebé nace con defectos congénitos a causa, por ejemplo, de estas infecciones intraúteras. Por eso, ¿vieron? La T y la O corresponden a toxoplasmosis, la R de rubiola, la C de citomegalovirus, la H de herpes, ¿sí? Y hay una forma más ampliada donde está la S de sífilis, ¿sí? Así que, muy importante, ¿vieron? Enfermedades infecciosas que atraviesan la placenta y van a producir en el embrión defectos congénitos. Ya vamos a ver un poquito después en fotos, ¿sí? 6. Dice, herbicida masivamente utilizado que causa defectos congénitos. Glifosato. Muy bien, lo vieron en clase, muy bien, muy bien. ¿Vieron? Un herbicida, ¿vieron? Es una sustancia tóxica, un químico que actúa, bueno, ustedes lo habrán visto. ¿Para qué se usa? Es un Contra pesticida para Para las matar plantas. los bichos de las plantas. Exactamente. ¿Vieron? La idea es matarle los bichitos a las plantas para que no alteren las frutas, o la planta misma, ¿vieron? De maíz o de soja, y produce no solamente que se mueran los bichitos, sino que se afecten la planta. ¿Vieron? Por eso se crearon estos cultivos que se llaman transgénicos, tanto maíz o soja, ¿vieron? Que toleran el glifosato. Las han transformado genéticamente para que toleren el glifosato. Entonces, ¿vieron? El glifosato se utiliza, ¿vieron? Con aviones hidrantes que se tiran en el ambiente, que se esparcen, y termina contaminando todo. El aire, ¿vieron? Las plantas, el suelo, los cursos de agua subterráneo. Entonces, las personas que están en contacto con esas zonas terminan de una u otra forma afectadas, como habrán visto ustedes ya en clase. Así que vieron, es algo que tiene que ver con la salud pública, muy importante. Hay campañas hechas para que esto no suceda, pero vieron, el glifosato es uno de los tantos herbicidas que muchas veces se utiliza. Ahí empiezan, vieron, los tejes y manejes para, económicos, para ver quién lo defiende y eh, quién vieron, lo censura, ¿sí? Todas cuestiones de salud pública. Bueno, 7 dice, teratógeno potente causante de severas malformaciones en los miembros superiores, les dicen en dónde, entre otras, que está absolutamente contraindicado en el embarazo y que forma parte de los fármacos de la clase 10. Si quieren, Talidomida. Talidomida, sí. ¿cómo? Talidomida. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. ¿Saben para qué se usaba la talidomida? ¿Para qué se le daba a la embarazada talidomida? Ay, no recuerdo. Un retroviral no es, o Por algo, otro lado iba. era algo inmune, entonces era, pero no me acuerdo. No, se le daba, vieron, como antiemético. Significa para que las embarazadas, vieron, no vomiten, ¿sí? Entonces, la embarazada lo tomaba sin ningún problema, pensando que le ayudaba, vieron, para estos casos, esas mamás vomitadoras, vieron que están nauseosas, que no les permite comer, que bajaban mucho de peso, entonces le daban este tipo de medicación. Hasta donde Como estaba Reliviral. estudiado, nadie sabía, vieron que traía algún problema. A la embarazada no le traía ningún problema en forma física. Lo que fueron viendo, una asociación entre esas mamás que vomitaban, que tomaban esta medicación y que nacían con bebés con qué malformación. ¿Se acuerdan? Sí, tenían los brazos no desarrollados. Claro, exactamente. Vieron, había una falta de formación del brazo y del antebrazo, y lo que sería la manito del embrión salía desde Ahí desde el hombro, ¿sí?
Entonces uno veía unos chiquitos sin hombros con algo pequeño que salía desde ese hombro y eran sus manitos, ¿vieron? En forma como de focas, foquitas, parecían alitas de las focas, ¿vieron? Cuando se están desarrollando. Por eso el término que se utiliza es focomelia. Melia significa miembro y foco, ¿vieron? Ese significa una porción, ¿vieron? Que es la que se desarrolla. Foco melia. ¿Mm? En esta época no se hacían los estudios así en mujeres embarazadas como para probarlo. Claro, por eso, los que se habían hecho, ¿viste? Porque esto lleva años, las industrias farmacéuticas cuando sacan vieron un medicamento a la venta, durante años hacen determinadas pruebas. Y hasta ese momento, claro, esas pruebas no se hacían en la embarazada, o si se hacían, no tomaban relación, vieron que después nacían bebitos y que tenían que ver con esta medicación. Por eso, a medida No, que fueron pasando los casos, vieron, y fueron apareciendo, entonces uno empezó a tomar relación. Esta mamá que tuvo este bebé con este defecto, tomó tal medicación. Entonces, claro vieron, que así fue tenía como se pudo descubrir cuál era lo que disparaba ese tipo de malformación que era tan terrible, ¿sí? pero Bebitos que podrían haber nacido sanos y que se veía bien interrumpida la formación de sus miembros por esta medicación. Así que claro. muy interesante, vieron, como para uno leer la historia de estas cosas. Bueno, 8 dice, característica morfológica fetal como consecuencia de la diabetes gestacional. Ustedes saben que la diabetes gestacional, ¿vieron cómo? O la diabetes en sí es una patología donde hay mal manejo de los hidratos de carbono, ¿vieron? Donde el paciente sufre hiperglucemia, ¿vieron? Tiene la glucosa en sangre muy elevada. Esta Estos son los, glucosa en sangre en una embarazada es teratogénica, o sea, le va a traer al bebé problemas. Y son entre los los... que Sí, te escucho. mucho peso tienen los bebés, son los La, una característica de esos bebés de la mamá diabética es que son unos gorditos, pero enormes, preciosos. Vieron, uno dice que un bebé de término, de peso adecuado, nace con 3,5 kilos, 3,800, 4. Estos bebés son los que pesan 4,300, 4,500, ¿vieron? Unos lechoncitos preciosos, pero que pueden haber sufrido, vieron las consecuencias, no solamente la macrosomía, que es el dato que estamos acá buscando, sino que además, vieron, se asocian con cardiopatías, se asocia con defectos del tubo neural, con otros tipos vieron, de asociaciones que ese bebé que vemos gordo y bonito tiene, vieron, al momento del nacimiento. Así que es una patología en la mamá diabética, una mamá que se debe controlar, pero vieron así, puntillosamente durante todo su embarazo, ¿para qué? Para que ella mantenga los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre dentro de un rango normal, ¿sí? Porque la glucosa o la hiperglucemia actúa, vieron, como teratógeno, pudiendo producir cambios en ese embrión que se está gestando, ¿sí? Así que diabetes como hipertensión materna, vieron dos patologías crónicas que puede venir la mamá previa al embarazo y que hacen que tengan que tener un seguimiento, vieron, por lo que nosotros llamamos consultorio de alto riesgo. O sea, son mamás donde tenemos que tener siempre el ojo para que esos embarazos lleguen a término y sanito mamá y sanito el bebé. Después, 9. Teratógeno ambiental que produjo graves daños fetales durante las explosiones atómicas. Teratógeno ambiental que produjo graves daños fetales durante las explosiones atómicas. Tiene una C ahí en el medio. radiación. Radiaciones iosantes. Muy bien, radiación. Pero, Radiación. claro, todo lo que fueron las explosiones atómicas, vieron,
dieron lugar a cambios en el ADN, cambios en la formación de las gametas y se vio asociado, vieron a esas guerras y esas explosiones atómicas como los bebés nacían con, vieron cuando hablamos de teratos, de monstruos, bueno, nacían con malformaciones que realmente eran muy, muy, muy difícil para que puedan sobrevivir. Así que, y se mantuvo, vieron eso contaminado durante mucho tiempo, haciendo que las embarazadas sigan teniendo bebés con problemas, aquellas que estuvieron, vieron, asociadas a la radiación que provocaron esas explosiones atómicas. Pero si a alguno les gusta leer esas cosas, hay mucho material muy lindo para leer. Sí, aquí Decimos, Luca en el chat comenta también. Dicen muy que bien, donde cayeron las bombas siguen naciendo con malformaciones todavía. claro, porque vieron la radiación se impregna Sí. en el ser humano y se impregna en el ambiente. Así que sí, se sigue, vieron poniendo el ojo a ver cómo son los nacimientos, a pesar de que han pasado años y años y años desde esos eventos. Bueno, la décima dice que empieza con O. Período de diferenciación morfológica u organogénesis de mayor sensibilidad a las noxas. ¿Cómo lo llamamos ese periodo de mayor sensibilidad? Periodo de diferenciación morfológica u organogénesis de mayor sensibilidad a las noxas. Pensemos. ¿Qué color es el caballo blanco de San Martín? Más o menos preguntan por A ver. Organogénesis, ponen aquí, Candela pone organogénesis, Luca pone ovogénesis, que es otra cosa. Por ahí Candela está más cercana, pero Candela ten en cuenta que en la consigna dice organogénesis, así que debería ser algo por ahí similar. Desarrollo embrionario, periodo embrionario, pone Victoria, tampoco, Viquita. Pero vamos Va. cerca, vamos cerca, vamos cerca. Sí, está parecido, Candela está cerquita, ¿eh? Por ahí hay que cambiar alguna letrita. Ahí vamos. Embriogénesis. Organogenia, ¿sí? Ahí la palabra Organogénesis. misma lo significaba, pero así se llama a ese periodo de diferenciación morfológica. Organogenia. Muy bien. Pero bueno, entendieron la consigna, así que eso es lo importante, ¿vieron? Ese periodo crítico que para nosotros ahora lo vamos a ver en la curva, em, es el de mayor sensibilidad donde si una noxa actúa sobre ese periodo, el bebé va a nacer con algún defecto congénito de tipo estructural especialmente, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Vamos con la 11. Droga ilegal que genera, entre otras malformaciones, microcefalia. ¿Saben qué es microcefalia? Cuando los bebés nacen con la cabecita más chiquita que lo que correspondería, ¿vieron? Para el tamaño de su talla y de su peso. ¿Se acuerdan del Cocaína. virus Aquí, del Zika, aquí por Lucas en ejemplo? Producía microcefalia, el virus del Zika, que durante tantos aquí Luca siglos. contesta en el chat que es cocaína. Ajá, Mm. muy bien, muy bien, muy bien. Vieron, generalmente las drogas de abuso, la cocaína, la marihuana, son drogas que mayormente actúan sobre el peso del bebé. Vieron, son bebés que nacen flaquitos, que nosotros llamamos, en el caso de que afecte talla, el perímetro de la cabecita y el peso, cuando afecta esas tres dimensiones, hablamos de retardo de crecimiento intrauterino. ¿Vieron? Crecen muy chiquito en todos sus diámetros. Entonces, la cocaína, ¿vieron? Es una de las drogas que mayormente produce bebés con retardo de crecimiento intrauterino.
Pero dentro de las otras efectos que produce es la microcefalia, o sea, tienen cabezas más pequeñitas. Imagínense que es cabeza más pequeñita, cerebro más pequeñito, entonces un bebé con alteraciones neurológicas a largo plazo. Un bebé que ya quedó con algún daño de retardo mental. Así que fíjense, hoy por hoy, no sé si ustedes, bueno, socialmente se habrán dado cuenta que la cocaína bastante, la marihuana mucho más, vieron, parece ser algo de consumo habitual. Y bueno, uno empieza a ver más cosas de las que veía antes, ¿sí? Em, y eso tiene que ver con esto, ¿vieron? El mayor uso de estas drogas de abuso. Vamos con la 12. Droga legal, legal, o sea que es una droga que se utiliza, que se vende sin prescripciones y sin necesidad de otras cosas, que produce generalmente retardo de crecimiento, RCU, por vasoconstricción. El cigarrillo. Perfecto, muy bien, muy Muy bien, bien. Marco, muy bien, Candela, también en el chat. Sí, muy bien, muy bien. Espérenme que cierro la ventana. Ya tengo frío. En nuestro crucigrama tenemos el cigarrillo, pero teníamos la G dentro del crucigrama, ¿eh? Pero tabaco, cigarrillo, está perfecto, Ya, Marcos también, ¿eh? está muy bien, muy bien. En este caso sería cigarrillo. ¿Saben cuál es el mecanismo? Em, Lo que le pasa al bebé es la falta de oxígeno en forma crónica. ¿Por qué? Esto de vasoconstricción tiene que ver con, ¿se acuerdan cuando hablábamos de placenta y cómo toda esa sangre que traen las arterias uterinas van a llegar al embrión a través de esa placenta? Entonces, la mamá fuma, ¿vieron? Ingresa todas esas 7.000 sustancias tóxicas a su vía respiratoria, pasan a la sangre y sobre las arterias uterinas es que va a producir vasoconstricción, ¿sí? Esa vasoconstricción significa, vieron que como si fuese, digamos, las arterias tienen paredes musculares, ¿sí? Entonces como que se cierran. Esa vasoconstricción hace que le llegue menor flujo a través de la placenta, ¿sí? Y acuérdense que el flujo que le llegaba a la placenta al embrión le daba oxígenos, nutrientes. Entonces, esos bebés que se ven en forma crónica expuestos al humo del cigarrillo, ¿vieron? Producen en su mamá durante el embarazo la vasoconstricción de las arterias uterinas, disminución del flujo hacia la placenta, disminución de la cantidad de oxígeno y nutriente que le llega al embrión. Consecuencia, un bebé chiquito o un bebé más chiquito en todos sus diámetros, que es lo que llamamos retardo de crecimiento intrauterino. Está expuesto en forma crónica, o sea, durante todo el embarazo, a este proceso de falta de oxígeno. Entonces, menor oxígeno, menor nutriente, menor peso, ¿sí? Un bebito que crece mucho menos de lo que correspondería. Entonces, vieron, el cigarrillo es un teratógeno, que es una droga legal, porque vieron, es de comercialización sin restricciones y que produce estos efectos en forma crónica. ¿Qué otro efecto puede producir, ya que estamos hablando de cigarrillo y ustedes lo vieron? ¿Qué más puede producir en, digamos, en el embrión? O después del nacimiento, ¿vieron? Es un causal muy importante. Deterioro en el Prematuro. neurodesarrollo La muerte súbita. Exactamente. Las dos cosas que dije. preeclampsia, ¿no? La alteración del desarrollo cerebral, ¿vieron? Tiene que ver con esto de la hipoxia, de la falta de oxígeno durante su vida fetal. Y después lo que se llama, ¿vieron? Muerte blanca o muerte del sueño o muerte súbita del lactante, que son esos bebitos que nacieron gordo, precioso, tuvieron a la teta, pero viven en un ambiente expuesto al cigarrillo, porque fuma su mamá o porque fuma su papá, ¿vieron? En el ambiente donde se cría. Entonces eso produce, es uno de las causales, ¿vieron? Que llama, de lo que se llama muerte súbita del lactante o muerte en la cuna, ¿sí? Un bebito sin un otro factor que dispare
una patología, fallece a causa, vieron, de la inhalación que le produce todo este ambiente de fumadores. Así que el cigarrillo, como causal de muerte súbita, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Así que no solamente actúa durante la vida fetal, sino que va a actuar posteriormente durante el crecimiento de ese bebé. Muy bien. 13 dice, causas más frecuentes de alteraciones congénitas que representan el 55% de las mismas. Ahora bueno, ustedes habrán visto como causas de alteraciones congénitas tenemos que pueden ser de orden genética, que pueden ser de orden ambiental, ¿sí? O que puede ser la causa más Multifactorial frecuente. puede ser. Muy bien, muy bien. La causa más frecuente, que es casi el 55% de las causas, es lo que nosotros llamamos multifactoriales, ¿sí? En esas causas multifactoriales hay una predisposición genética que tiene el individuo sobre algo, sumado a algún factor ambiental, ¿vieron? Que hace que se produzca tal o cual alteración congénita, ¿sí? Es lo más frecuente, ahora ustedes lo vamos a ver, cuando hablamos de teratógenos, hablamos de eso, ¿vieron? Algún factor ambiental que seguramente actuando sobre la predisposición de este embrión en desarrollo especialmente, termina teniendo una alteración congénita. Pregunta de examen, así que fijen este concepto de que lo más frecuente es que las alteraciones congénitas sean de causas multifactoriales. 14 dice, conjunto de anomalías que se presentan juntas y tienen una causa específica común. Un síndrome. Muy bien, muy bien, muy bien. En este caso, vieron, el bebé tiene 2 o 3 anomalías, tiene una cardiopatía, por ejemplo, vieron, tiene una carita especial que nos llama la atención, nosotros le decimos facie peculiar, ¿vieron? Nos llama la atención distintas cosas que tiene en su carita, ¿vieron? O los ojitos muy alargados, achinados o muy juntitos, ¿sí? Las boquitas muy finitas o de labios muy gruesos, ¿vieron? Cada una de esas características uno puede ir asociándola con un determinado causal y en este caso vieron lo que llamamos por una determinada causa. Entonces, como dice acá, conjunto de anomalías que se presentan juntas, o sea, el bebé nace con todas esas anomalías y que tienen una causa específica común. En este caso, es la definición de síndrome. El ejemplo más común, ¿cuál es que ustedes tienen descrito en el Power? Síndrome de Down Muy o bien, síndrome de Edwards también. muy bien, muy bien. Ahí lo que hay es una alteración genética, ¿vieron? En los genes de ese embrión que se ha formado y que disparan ¿vieron? Así hacemos un checklist de malformaciones con que nace, típicas con que nace ese bebé. ¿Vieron? Los bebés con síndrome de Down se caracterizan por eso, por ejemplo. Tienen una cara peculiar, vieron un cuellito corto, redundante, les sobra la pielcita, manos gorditas, ¿sí? Dedos cortos, vieron, tienen una hipotonía que se llama, son más laxos, vieron, se van para todos lados, como uno dice. Vieron características que son comunes a este defecto, que es la anomalía en un genética que aparece en este caso. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la siguiente. Después lo vamos a ver un poquito más profundo si llegamos. El 15, perdón. Factor mecánico que puede producir deformaciones y amputaciones de extremidades. Un factor mecánico que produce Las deformaciones. son las bridas uterinas. Muy bien. En este caso está en singular, es brida. ¿Saben lo que Bridas. Y es una sería brida? la compresión de la cavidad de las bandas amnióticas, ¿no?
exacto. de- Hacen, y que provoca las amputaciones de las extremidades, de los dedos. Perfecto. ¿Vieron lo que suele pasar? ¿Vieron? El bebé está dentro de su cavidad amniótica. A veces hay desgarros finitos, ¿vieron? De esa pared de la cavidad amniótica que forma como hilitos. Esos hilitos en el movimiento de los bebés, vieron que se mueven dentro del útero, a veces terminan, vieron, agarrándose en alguna parte, en algún miembro. Una manito, un bracito, un piecito. Ustedes tienen en el Power piecitos, donde ustedes ven la piernita y ven la banda amniótica que ha formado, vieron, como una estructura a determinado nivel. Eso puede aparecer en un miembro, puede aparecer en la cara, en la formación de un ojo, ¿vieron? Y que el bebé quede sin el ojo. Puede agarrarse a cualquier parte del embrión, ¿sí? Y producir eso, una deformación o una amputación en muchos casos. y eso, Es frecuente verle los deditos de los bebés, ¿vieron? Porque se terminan anudando en los bebitos, en los deditos, y el bebé nace con medio dedo, ¿sí? Toda esta parte de acá desaparece por la constricción a este nivel y le queda este pedacito de dedo unido a la mano. Eso se ¿y llama cómo bridas amnióticas. Sí, se detecta en el embarazo? se detectan, a veces sí, a veces no. ¿Vieron? Porque uno si es muy leve lo que produce, vieron sobre el embrión, la impronta que produce el embrión, a veces no se nota. Pero en otros Claro. casos, vieron cómo produce ya la deformación del miembro, entonces ahí sí por ecografía se puede hacer diagnóstico. Eso sería cuando nacen con rollitos, por así decirlo. Claro, ahora vamos a ver unas fotitos, unas imágenes y ahí lo van a ver. Sí, parecen, vieron como que quedan enrolladitos, sí, los miembros. Eso se llama. Profe, una consulta. Sí, ¿Los oligohidráminos también cuentan en esa rama? como factor mecánico sería oligohidramnios. Oligo es poco, ¿sí? Hidramnio se refiere al líquido amniótico, ¿sí? Entonces sería poco líquido amniótico. Tienen un punto ustedes de líquido amniótico que tienen para saber, ¿vieron? Poquito, pero ¿cuál es el volumen habitual? A qué llamamos polihidramnios y oligohidramnios, ¿sí? Poli es mucho, oligo es poco líquido. Entonces, imagínenselo si quieren un bebé que debería estar sumergido en una bolsa de líquido amniótico. Cuando hay poquito líquido amniótico, ese bebé es como que tiene menos posibilidad para moverse, ¿sí? Muchas veces queda hasta, vieron, en una posición, digamos, forzada para estar dentro de esa bolsa amniótica y eso mismo actúa como factor mecánico para producir deformaciones. Ustedes tienen el Power, vieron un bebito que nació con los piecitos así hacia adentro, ¿sí? No sé si lo vieron, que se llama pietalo, o Sí. piebot, que tiene que ver con eso. Vieron poquito líquido en la bolsa y el bebito, en vez de nacer con los piecitos así, se fueron deformando hasta verlos que nace con sus piecitos, vieron totalmente errado el ángulo, vieron, de apoyo. ¿Sí? Muchas veces, si el tiempo que pasó desde la instauración de este factor mecánico fue poquita, vieron con traumatólogos, especialistas, se puede ir llevando al ángulo para que ellos puedan caminar con sus piecitos. ¿Sí? En otros casos es tanto, vieron el tiempo que pasó con esta falta de líquido que tienen que ir, vieron, muchas veces se les ponen yesitos hasta que se les busca el ángulo, ¿sí? Y en otros casos tienen que ir posteriormente a cirugía, vieron, para que ese bebé en el momento que le toque caminar ya tenga sus piecitos derechitos. ¿Sí? Traumático. Imagínense que para un bebé pasar por esas cosas no son para nada agradables, ¿no? Bueno, sigamos un poquito. Entonces ahí también el oligohidramnios actúa como un factor mecánico que produce deformación. Ya lo vamos a ver en un ratito también.
Después 16 dice, cualquier agente que llega al embrión o feto a través de la madre que puede interferir en el periodo de organogénesis y es capaz de causar defectos congénitos. Empieza con T. Cualquier agente que llega al embrión o feto a través de la madre que puede intervenir en el periodo de organogénesis y es capaz de causar defectos congénitos. Teratógeno. Muy bien, muy bien. Es la definición de teratógeno, ¿sí? Un agente que actúa sobre el embrión o la madre que interfiere en el periodo de organogénesis. ¿Cuál sería el periodo de organogénesis? ¿Entre qué La semana y qué semana? De la Tercera y tercera a octava la semana. octava. Muy bien, perfecto, muy bien. Es el periodo, ¿vieron en que se está formando la estructura del embrión? Cuando hablamos de malformaciones estructurales, se forman ahí, se forman o realmente no se forman, porque es ahí donde se dan, ¿vieron? La NOx actúa produciendo esa malformación estructural. ¿M? Es lo que nosotros llamamos periodo de organogénesis cuando se están formando todos los órganos. Después vamos a ver el cuadrito, que es muy importante que de a poco lo vayan pensando y analizando. Ahora lo vamos a ver. 17. Consecuencia de un teratógeno que actúa en las primeras 2 semanas del desarrollo del embrión. Consecuencia. ¿Qué puede pasar si actúa un teratógeno en las primeras 2 semanas del desarrollo del embrión? ¿Hablaron del fenómeno de todo o nada? ¿Saben de qué se trata? Sí, Aborto un espontáneo o aborto. muerte. Un aborto. Claro. Entonces, una de las consecuencias, o que el embrión no le pase nada por acción de ese teratógeno, o que sufra un aborto la madre. ¿Sí? Un aborto de ese embrión. Muy bien. Esa es una consecuencia de la acción del teratógeno en las primeras 2 semanas. Y la última dice, que ya la puse, vamos para atrás, significado del griego teratos. ¿Qué significa teratos? Monstruo. Claro. ¿Vieron cuando aparecieron los primeros bebés malformados en otras culturas y hace cientos de años o más? Cuando un bebé nacía con alguna malformación, directamente, digamos, lo mataban, porque pensaban que había nacido un monstruo, ¿sí? Entonces, la palabra monstruo tiene que ver con eso, ¿vieron? Con un bebé que nace con malformaciones que asustan o que saben que le va a dar poca vida, ¿sí? Porque terminan falleciendo al poco tiempo. Entonces, del griego, teratos significa amor. Muy bien, perfecto. Muy bien, chicos, muy bien. Han estado, por lo visto, estudiando, ¿sí? Buenísimo. Vamos a salir de acá y quiero mostrarles, vamos a ver un poquitito de lo que es la teoría, ¿sí? Espérenme que cierro este y vamos a abrir el Power. No, este no. Este no. Este. ¿Qué cosas necesitamos saber de acá? Por ejemplo, este esquema, ¿lo han visto? Este esquema es muy importante para que No nosotros... está saliendo la imagen, No se Ale. ve nada, exacto. Bueno, espérenme que la comparto. Tienen razón. Esperen que la Ahora sí. amplío. Ahora sí, Alecita. Ahora sí. Esta imagen ustedes la tienen, vieron, la caminamos mucho ahora y la vamos a caminar en FSH2. Es muy importante, donde uno puede ver el desarrollo del embrión y del feto, ¿sí? Ustedes pueden ver que ahí les señalan, a ver si puedo poner el láser. Les señalan acá todas las semanas de lo que sería
el desarrollo de un embarazo, ¿sí? De la semana 1 a la semana 38. Y ustedes pueden ver cómo van viendo acá en las imágenes cómo va tomando el embrión cada vez más forma de ser humano, ¿sí? Desde un principio que vemos todavía el saco vitelino, el tronco de conexión, y se está recién empezando a formar la parte cefálica del embrión. Todo eso va pasando semana a semana con transformaciones hasta que aparece el embrión propiamente dicho, el feto, porque ya pasa a ser feto, ¿sí? Y cómo se va transformando. Entonces, de acá venía esto, para los que todavía no lo han leído, qué es lo que pasa entre la primera y la segunda semana. Acuérdense que se producía la fecundación, se formaba el embrión, digamos el cigoto de 2 células, la mórula, el blastocito, se producía la implantación, cómo se iban produciendo las estructuras extraembrionarias hasta que termina formándose la placenta y el famoso disco embrionario. Entonces decíamos que todo agente que actúe durante estas primeras 2 semanas van a producir en el embrión esto que nosotros llamamos efecto de todo o nada. O el teratógeno no le produce ninguna malformación y el embrión sigue su desarrollo sin tener más que más, ¿sí? O el efecto de ese teratógeno le produce la muerte fetal y el aborto, vieron, temprano. Ese aborto temprano muchas veces la mamá ni sabe que está embarazada todavía, porque vieron, están recién empezando las primeras 2 semanas del desarrollo y termina eliminándose, vieron, como si fuese una menstruación normal, que no llama mucho la atención en diferencia. ¿Por qué nos va a importar esta clasificación? Porque nosotros vemos que desde la 3ª a la 8ª semana, como decían ustedes, es el periodo de mayor vulnerabilidad para la formación de defectos estructurales. Acuérdense de estructurales, que son los que podemos ver generalmente y que nos van a llamar la atención porque son defectos que nosotros después llamamos mayores, o sea, defectos que van a traer alguna trascendencia en la salud de ese embrión a largo plazo. Entonces, ustedes tienen acá la descripción hasta la 8ª semana de lo que llamamos periodo embrionario, ¿sí? Más allá de la 8ª semana, ya hablamos de periodo fetal, ¿sí? Ya tenemos un feto en formación hasta las 38 semanas, ¿sí? Saben que un embarazo normal generalmente dura entre 40, 42 semanas, ¿sí? Entre las 37 y las 42 como rango, ahí hablamos de bebé de término, ¿sí? Ahí, bebé de término, que nació gordito, precioso, ¿sí? De 3 kilos, 3 kilos y medio, es lo que esperamos al fin de un embarazo. En este caso le están mostrando hasta las 38 semanas como para hacer, vieron, un rango de semanas. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a ver que acá les ponen en 2 colores, ¿sí? Lo que sería el periodo de mayor afectación en lo que sería un violetita claro, un lila, y en verde ya cuando la afectación no es estructural, sino más bien funcional, ¿sí? Entonces están cada uno de los sistemas, ¿vieron? El tubo neural, el corazón, los miembros superiores, los inferiores, lo que es la formación de la cara, del labio y del paladar, la formación de las orejas, de los ojos, de los esmaltes de los dientes, ¿sí? Del paladar, y lo que es la masculinización de los genitales externos, ¿sí? Entonces ustedes ven cómo se van desarrollando todos los órganos, pero vamos solamente uno de ejemplo, porque si no se va a hacer muy largo, pero fíjense, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los defectos del tubo neural? Pueden aparecer como periodo de mayor afectación o vulnerabilidad, lo que llamábamos periodo crítico para el defecto del tubo neural, son casi hasta la semana 16. ¿Por qué? Porque sobrepasa el tubo neural,
se va a seguir formando casi hasta los 3 años de edad del niño, ¿sí? Porque acuérdense que el bebé nace y después tiene que seguir adquiriendo pautas. Tiene que después empezar a sostener la cabeza, a mantenerse derecho, a aprender a succionar y deglutir cosas más sólidas, ¿sí? Después aprender a mantenerse erecto, a pararse, a caminar. Bueno, todo ese desarrollo del sistema nervioso se da casi hasta los 3 años. Pero en el periodo embrionario, ¿qué nos importa? Las primeras semanas del desarrollo, que son los que tienen que ver con la organogénesis. ¿Por qué? Porque una afectación de una noxa en cualquiera de estas semanas van a dar grandes consecuencias. ¿Hablaron en la clase de mielomeningocele? ¿Mm? Digamos, Sí. con respecto a la neurulación, ¿qué fue lo que falló ahí? Pensemos un poquito. Se formó el tubo neural, ¿sí? Decíamos que el neuroporo anterior, ¿cuándo cerraba? Pensemos. 25, en el día 25. Día Muy bien, 25. perfecto. Y el neuroporo posterior, que es cuando se termina la neurulación, El 28. En el día Día 28. 28. perfecto. Entonces, si el neuroporo anterior no se cerraba, ¿qué patología podía aparecer en el embrión? Espina bífida. El anterior o superior. Anencefalia. Muy bien, ¿sí? Porque acuérdense, el embrión como si lo tuviésemos paradito acá, ¿sí? Entonces, el tubo neural, la parte más superior, es lo que va a dar a la cabeza del embrión, el cerebro, ¿sí? Entonces, si ese neuroporo anterior no se cierra, va a dar lugar a que se produzca una anencefalia. Pero si no se cierra el neuroporo posterior, ¿qué es lo que puede aparecer? La espina bífida. Claro, es lo que llamamos, ¿vieron? Mielomeningocele o meningocele o espina bífida. Vayan de a poquito ingresando esos conceptos, que son esos bebitos, ¿vieron? Que en la parte final de su espalda, ¿vieron? De su médula, no se cierra bien ahí la vértebra que tendría que contenerlo, entonces le falta un pedacito esa vértebra, esa apófisis espinosa que va para atrás, ¿vieron? Es como que le deja abierta el espacio en la espalda para que la médula protuya por ese agujerito que le está dejando la vértebra. Entonces los bebés nacen, vieron, con una malformación en la espalda que parece como si fuese, vieron, le salió un granito, le salió una masa, vieron, porque en algunos casos es muy importante, y en otros casos está la piel rebatida y parecería hasta una úlcera lo que tiene en esa espalda, porque lo que está ahí, que estamos viendo, es la raíz nerviosa, vieron la médula que está saliendo por ese orificio que le creó la vértebra malformada, ¿sí? Hubo una noxa que actuó en el momento que se estaba cerrando ese neuroporo posterior y dio lugar a que aparezca esta enfermedad que se llama mielomeningocele, ¿sí? Entonces, estos defectos del tubo neural aparecen estas semanas cuando hay alguna noxa que interviene durante la formación. Más allá, se sigue extendiendo después de la 8ª semana porque una vez que se formó la estructura del tubo neural, más allá del día 28, si aparece una noxa que actúa sobre ese sistema nervioso sector, puede actuar sobre lo funcional, ¿sí? Se formó perfecto, pero una noxa que actúa a nivel de ese sistema nervioso central le termina produciendo, digamos, defectos de otro tipo que ya no son estructurales, sino los otros, funcionales, ¿sí? Se formó bien, pero son esos bebitos que después tienen retardo mental, o problemas cognitivos, o problemas de conducta, ¿vieron? O de adquisición de pautas de maduración, esos chiquitos que caminan tarde o que no hablan, ¿vieron? En eso se formó bien estructuralmente el tubo, pero la noxa actuó más allá de la semana 8ª y le produjo afectación de ese tubo neural, pero en este caso ya lo que se llama funcional, ¿sí? Así que muy importante para tener en cuenta este cuadrito y este desarrollo, lo vamos a ver un montón en FSH2, ¿sí?
con esto de la afectación de cada uno de los sistemas y cuáles son las semanas donde más nos importan en su formación. Fíjense, para la formación del corazón, la mayor afectación está entre la semana 3 y la semana 6. Fíjense, la mamá ni sabe que está embarazada y fíjense que ya puede producir defectos sobre la formación de ese corazón y el bebé nace con una cardiopatía. He ahí lo importante de esto. Esto lo tienen como parte, ¿vieron?, de las imágenes. Ustedes pueden ver acá la carita de un embrión. Tiene una carita que dentro de todo está bien formada, tiene los ojos en su lugar, la nariz en su lugar, la boca en su lugar. Pero si ustedes ven lo que sería la frente, más allá de las cejas no tiene frente, ¿sí? Es como que tiene amputado de acá para atrás todo lo que sería la calota craneana y el encéfalo, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos anencefalia. Si lo mirásemos de acá arriba, ¿vieron? ¿Vieron? En vez de cerrar la cabecita así, así en redondito, le está faltando, está como cortada a la mitad, le está faltando todo lo que es la parte posterior, ¿sí? Esta es una patología un poco más compleja, pero la cabecita se parece mucho a las de las anencefalias. Acá bien tenemos lo de teratos, a lo que nosotros llamamos teratología, ese estudio de los teratos, que en este caso son los monstruos para esa época. Otra cosa que les quería mostrar acá, espérenme, esto. Es lo que hablábamos hoy. Cuando hablábamos de defectos del tubo, de defectos congénitos, teníamos dos, digamos, denominaciones o, digamos, formas de afectación. La estructural, que es lo que decíamos recién, entre la tercera y octava semana, se está formando la estructura del embrión, actúa un determinado teratógeno y produce malformación, deformación, disrupción, displasia. Ahora vamos a ver esos conceptos. O actúan un poquito más allá y producen defectos funcionales y el bebé nace, ¿vieron?, con algún tipo de retardo mental, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos, digamos, afectaciones estructurales, funcionales, perdón. La otra clasificación que van a ver es esta, que decimos, según el impacto en la salud, esas malformaciones van a ser mayores, aquellas que les producen algún grado de daño que es para toda la vida. ¿Vieron? Esos daños que llamamos mayores. Una cardiopatía, por ejemplo, es un daño muy importante en un embrión. Eso es un defecto congénito mayor. La falta de un riñón es un defecto congénito mayor, ¿sí? La falta de un miembro inferior es un defecto congénito mayor, ¿sí? Son esas cosas que le van a traer a la larga al embrión patología muy grave. Los defectos menores son pequeñas cosas que pueden aparecer en el embrión, ¿sí? Pequeñas, nosotros le llamamos mamelones preauriculares, vieron, como pedacitos de piel delante de la oreja que sobra. Las manitos de los síndromes de Down, pero a veces que uno dice que tienen, vieron, una determinada forma de las líneas de la mano. Eso se ve en el síndrome de Down, pero también es una malformación menor, no trae consecuencias a largo plazo, ¿sí? Y lo que nos importa y que siempre es pregunta de examen es la patogénesis, o sea, cómo se dio ese defecto. Si fue por malformación, por deformación, disrupción o displasia. ¿Cómo fue que apareció ese defecto en el embrión? Y después, antes de salir de acá, ahora vamos a ir a explicar esto, pero otra forma que nos importa saber es cómo se presenta esa patología, ¿sí? Si es un defecto congénito aislado, tiene una sola cosa, ¿vieron? Por ejemplo, acá tiene el defecto de la formación del filtrum, de una fisura facial, antiguo labio leporino, vio que le decíamos labio leporino. En este caso, vieron, no está formado todo lo que es la línea media de la naricita, el filtrum, ¿sí?, y parte del labio superior, ¿sí?
Esto es una malformación aislada porque solamente tiene eso, el resto del chiquito es todo normal. Múltiple, en este caso decimos de múltiple porque hay varias malformaciones que tienen, pero no están relacionadas con nada. Lo único que tienen de característico es que aparecen juntitas más frecuente que lo que aparecerían otras cosas. ¿Sí? En 2 o 3 que se asocian, que uno las encuentra juntas y que no tienen un factor común causal. En cambio, en el síndrome sí. En el síndrome hay un gen que está mutado, un gen que, digamos, algo le pasó y que dispara en el embrión una serie de malformaciones, como lo sucede en el síndrome de Down. ¿Sí? Entonces, vamos, esto es importante, si esto lo tienen, 2 tortas tienen ustedes para ver. Una es esta, donde se consideran, si uno considera las causas desconocidas como causales de anomalías congénitas, más del 50-60% son de causa desconocida. Todavía vieron, no tenemos explicación a ese defecto que tiene el bebé. Y en otros, dentro de esa torta van a ver que el 20 a 25% tiene que ver con esta herencia multifactorial. Es lo más frecuente. Lo más frecuente es que como causal de anomalía congénita encontremos los defectos multifactoriales. Y después, en menor porcentaje, vieron anormalidades cromosómicas, o sea, no ya en un gen, sino un defecto algo más grande, en un cromosoma. ¿Vieron? Cuando hablamos de las trisomías, ahí el defecto es un cromosoma de más. ¿Vieron? En vez de tener 2 del par 21, tiene 3 del par 21 y se da lugar a que tenga el bebé un síndrome de Down. Y en menor porcentaje se da, vieron, acá lo tienen en rosita, por genes mutados y un poquito menos en celeste por anormalidades cromosómicas. Lo más frecuente es que sea por herencia multifactorial, cuando sabemos la causa, o por agentes ambientales. Un 20 o un 25% para la herencia multifactorial y un 7 a un 10% cuando hablamos de agentes ambientales. Ahí es donde entran los famosos teratógenos. Entonces, si ustedes ven esta torta donde habla de causa desconocida, van a encontrar que es el 50% o 60%. Pero en el Langman está la otra torta donde no considera las causas desconocidas y ustedes van a ver que esto, que corresponde a la herencia multifactorial, es la que causa, como veíamos en el crucigrama, el 55% de las anomalías, ¿sí? Son de causa multifactorial, es la parte más gordita de la torta, ¿sí? Acá lo tienen, entre el 50% y el 60% es de causa desconocida si consideramos esta torta, ¿sí? A ver si la tenemos por ahí, después la vamos a ver. Bueno, ¿qué hora es? Nos quedan un rato todavía. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Bueno, vamos a clasificarlos según la presencia de agentes ambientales, pueden ser medicamentos, sustancias de abuso, sustancias químicas, microorganismos, como veíamos hoy el de la sífilis o el de la rubiola, ¿sí? Las radiaciones, como veíamos lo de Hiroshima y las explosiones atómicas, ¿m? Enfermedades maternas, como hablamos hoy de la diabetes y la hipertensión materna, los mecanismos, factores mecánicos intrauterinos, como decíamos de las bridas amnióticas, el oligohidramio, todos esos son factores que pueden intervenir. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que saber? Estos principios de teratogenia nos hablan de 3 cosas que son importantes, es de la presencia de un periodo crítico, que es el que nosotros hablábamos recién, de la 3ª a 8ª semana, donde se forma el embrión. Hay un periodo crítico para que actúe ese teratógeno. Hay una dosis y un periodo de exposición, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del alcohol, uno le dice a la mamá, vos mamá, para tu embarazo el alcohol debe ser 0, ¿sí? ¿Y por qué le decimos a la embarazada que no tome nada de alcohol, 0 alcohol? ¿Saben por qué es?
porque no hay una cantidad exacta de alcohol que después afecta al embarazo. Exacto. Pero no hay una relación directa entre un determinado volumen de alcohol y la aparición de una malformación, ¿sí? Suele pasar para otros vironteratógenos, sabemos que tantos miligramos no produce nada, el doble de los miligramos produce tal malformación y el exceso por encima de esos miligramos produce otra malformación. Por ejemplo, con el alcohol pasa eso, no hay una dosis de alcohol segura. En una mamá puede ser que en una noche de juerga haya tomado 1, 2, 3 vasitos de alcohol y esté justo en el periodo de organogénesis y ese embrión haga la patología. Y en otros casos vamos a ver mamás que, digamos, son alcohólicas en forma crónica y el bebé nace sin ninguna malformación evidente. O sea, en el alcohol no tenemos, vieron, una dosis efecto. Por eso decimos, no hay una dosis que le podamos decir a la mamá, bueno, toma esto que con esto no te excedes. No, el alcohol para la embarazada es alcohol cero. Diferente con lo que pasa con la mamá que fuma. Vieron, con la mamá que fuma sabemos que la exposición crónica con el tabaco le va a producir lo que hablábamos hoy, la vasoconstricción de las arterias uterinas, el menor flujo a la placenta, la menor cantidad de oxígeno y nutrientes al embrión. Un montón. Entonces ahí sí podemos hablar de dosis de teratógeno y determinada aparición de patología. Y la tercera cosa que es importante de estos principios de teratogenia, o sea, debe haber un genotipo del embrión y una susceptibilidad a lo que le va a pasar en el ambiente, ¿sí? Hay genomas, ¿vieron? O hay ADNs que son más susceptibles a determinada afectación y hay otros que, digamos, pasan sin tener afectación. Así que eso también es importante. Vieron, mismo dentro de una familia, uno puede encontrar que hay individuos que presentan convulsiones, y hay otros que son los hermanitos de estos que tienen convulsiones y la patología no los afecta, siendo que también la tienen, ¿sí? Así que eso tiene que ver con esto de la susceptibilidad del embrión según su carga genética. Muy bien. Bueno, y esto es lo que quiero que ustedes se acuerden, ¿vieron? Y lo tengan. ¿A qué llamamos malformación? ¿Sí? Volvemos a repasar. Entonces, es digamos, la no formación o la formación con defecto de las estructuras del embrión en ese periodo que llamamos crítico de organogénesis entre la tercera y octava semana, ¿sí? Dando lugar a que el embrión tenga algún tipo de afectación de su estructura. Ejemplo, acá, bebito con el paladar hendido. Vemos acá la imagen un poco más ampliada. Acá otro bebito con una fisura, en este caso es unilateral. En este caso solamente les quieren mostrar postquirúrgico, vieron cómo se soluciona. Es el mismo nene, nada más que es más crecidito, y donde se pudo solucionar esto del cierre de esa fisura. A eso llamamos malformación. Deformación. ¿Qué es lo que pasa en la deformación? El miembro se formó correctamente ese periodo de organogénesis, pero hubo alguna fuerza mecánica que actuó en un periodo prolongado, produciendo una afectación del embrión. En este caso es lo que yo les decía, en el oligoamnios, por ejemplo, ¿vieron? Fíjense el piecito, cómo pierde el ángulo, los dos piecitos hacia adentro, a lo que antes llamábamos piebot y que más propiamente se dice piezambo. ¿Vieron? Nacen los bebés con una deformación causada por factores mecánicos. O sea, en la deformación la estructura se formó bien entre la tercera y la octava semana y después hubo un agente que actuó sobre esos piecitos, por ejemplo. ¿Cuáles son las otras cosas que tenemos que saber? ¿A qué llamamos disrupción? Disrupción es lo que veíamos hoy con las bridas amnióticas, ¿sí?
En este caso se forma bien también la estructura, ¿vieron? El piecito, el bracito, la manito, se formaron bien, pero actuó de forma mecánica un proceso que va más allá en el otro caso lo deformaba nada más. En este caso destruye la estructura, ¿sí? Por eso, lo más común o el ejemplo son bridas amnióticas, pero en otros casos, vieron, hay accidentes en algún vaso que sufrió algún accidente, no deja de irrigar determinada estructura y esa estructura tiende a presentar un proceso destructivo. Acá lo que les tratan de mostrar, vieron, las bridas amnióticas acá en un bracito, en la imagen de la izquierda, y una brida amniótica, ¿vieron? Son pequeños hilos que salen del amnios y terminan envolviendo alguna de las estructuras del embrión. Acá están viendo directamente el efecto del posnacimiento del bebé, ¿vieron? Acá hubo una brida, acá hubo otra brida, acá otro pedacito de brida que actuaron, vieron, rodeando el miembro y no llegaron a amputarlo, pero sí a deformarlo, a tener vieron, a terminar una piernita con todas estas imágenes destructivas. Y por último, acá se ve la amputación de unos deditos. Esa manito seguramente se formó bien con todos sus dedos, pero esta brida amniótica que ustedes lo ven acá, como un hilito, esta también es una foto post-nacimiento, hizo que se ampute este dedo, la parte distal de este dedo, y acá quedó todavía sin llegar a amputarse, pero bueno, vieron, ya no sirve funcionalmente, ¿sí? Así que a eso llamamos disrupción, o sea, una anomalía sobre la estructura que ya se formó, pero que causa procesos destructivos. El ejemplo más común, las bridas amnióticas. ¿Qué tenemos que acordarnos? Las definiciones, porque les pueden poner definiciones o ejemplos para que ustedes lo relacionen con esa definición. ¿Mm? ¿Qué otro concepto más? El de displasia. En el caso de la displasia, ¿qué es lo que pasó? Acá, desde el momento que se empieza a formar, ¿vieron? Se forma, por ejemplo, el hueso, se va formando los tejidos adecuadamente, pero de a poco se produce lo que se llama un proceso de displasia. Las células o los tejidos empiezan a tener una estructura que no es la que corresponde y empieza a tener, vieron, una falla en el crecimiento ya más allá del periodo embrionario, sino hacia el periodo fetal. ¿Sí? Entonces lo vemos más entre el segundo y el tercer trimestre. Vemos el arqueamiento de los piernitas. Por ejemplo, este es el ejemplo de ¿vieron? De el enanismo, ¿sí? Esa patología que se llama condroplasia. Vieron que son las personas pequeñas de estatura que vemos en los circos, vieron que los vemos en la televisión, como que están expuestos por la patología que presentan, porque llaman la atención por su baja talla, vieron, son muy cortitos de miembros, ustedes ven las piernitas acortadas y tendiendo a la deformidad del tejido óseo. Eso es lo que llamamos displasia. Hay una organización anormal de las células o los tejidos. Se está formando, pero en esa formación algo, en este caso una enfermedad genética, está produciendo una afectación de esos huesos, produciendo esta patología que se llama condroplasia o enanismo. Y bueno, después lo que hablábamos en la forma de presentación puede ser aislada, como una fisura, puede ser una secuencia, esto lo mismo lo vamos a ver más en FSH2, no tanto ahora, pero en la secuencia lo que aparece en general, lo que le pasa a este bebé es que no formó los riñones. ¿Vieron? No formó los riñones o no los formó adecuadamente, eso hace que hagan poco pis, tengan poca cantidad de orina, se forma poco líquido amniótico y el bebé queda comprimido dentro de esa bolsa amniótica. Entonces el bebé nace con todo esto que ustedes ven, deformado, todo, vieron, con
las articulaciones duras, anquilosadas, como se dice, de estar en una posición muy difícil para desarrollar músculos y articulación, ¿sí? Entonces, produce un bebé con esas características. Solamente para que lo tengan en cuenta, no hace falta que lo sepan, ¿sí? ¿Y a qué llamamos síndrome? Que también estaba dentro de las definiciones, al conjunto de anomalías que se presentan juntas y que tienen una causa específica, ¿sí? Una mutación génica, ¿sí? Por ejemplo, acá les ponen una carita de una niñita con síndrome de Down y un varoncito con un síndrome de Edwards, ¿sí? Estos bebés, estos chicos pueden tener cardiopatías, tienen problemas de alteraciones en la sangre, de leucemia, alteraciones, otras alteraciones hemáticas, de retardo mental o disminución del coeficiente neurológico. ¿Vieron? Se asocian este conjunto de anomalías determinadas por, en este caso, por ejemplo, por la presencia de 3 cromosomas en el par 21. Y en este caso, la presencia de 3 cromosomas en el par 18. En vez de haber 2 18, tenemos 3 18. ¿Sí? 3 cromosomas 18 dispara esta patología. Muy bien. Y la otra que hoy estaba también, no, alguien dijo por ahí a Baxter como parte del acrónimo, como que buscábamos las infecciones congénitas. Y esto en realidad habla de un tipo de presentación que es la asociación. Pero en este caso, ¿qué es lo que caracteriza a la asociación? Es que aparecen 2 o 3 anomalías, ¿vieron? Pero en una frecuencia que dice acá, como mayor a lo que habitualmente podrían aparecer en forma aislada, y que uno empieza a buscarlas. Por ejemplo, un bebé que nace con anomalías vertebrales, o sea, fíjense acá, le falta un pedazo de estas vértebras de acá. Entonces tiende, vieron, la columna a inclinarse para un solo lado porque esta tiene hemivértebras, vieron, no se ha formado bien estas vértebras. Entonces, este bebé nace con el problema en las vértebras. Nace con un problema de que no tiene formado el ano, ¿sí? Entonces uno ya busca que puede tener problemas cardíacos en la tráquea, en el esófago, renales, porque tienen esto de la asociación más frecuente de lo normal. ¿Vieron? Uno encuentra 2 y ya dice, busquemos las otras, porque es probable que formen parte de esto que es la asociación. Aparecen juntas con una frecuencia mayor de lo esperado. ¿Sí? A eso se llama asociación. Bueno, y creo que con eso estamos bien con respecto a este tema. Quiero volver a un punto hacia atrás. Esperen si me deja. Uy, se me cerró. Espérenme un segundo que lo vuelvo a buscar. Está acá. Comparto. Díganme si lo ven. Estamos, ¿no? Acá. Ahí está, dale, perfecto. Bueno, perfecto. Esperen que lo encuentro, a ver si está por acá. Bueno, ahí tienen toda la descripción ustedes de cada uno de los grupos y de las cosas más frecuentes. Esto que me parece importante que lo sepan, esta imagen es la que nos habla del periodo crítico, ¿sí? Tienen acá ustedes un embarazo, día 0, 3, 8, 38 semanas, ¿sí? En la base se van desarrollando las 38 semanas del embarazo, ¿sí? Y ustedes ven que entre la semana 3 y la 8 es donde se produce esto que llamamos el periodo de mayor vulnerabilidad o periodo crítico, ¿sí? Fíjense cómo el pico de aparición de malformación está como semana 5 más o menos, ¿sí? Semana 4 o 5 por acá. Es el periodo donde hace la curva más alta, el pico, esta curva. ¿Qué nos quiere decir? Es que la mayoría de los teratógenos actuando, vieron, a esta altura, cuarta, quinta semana, seguro van a producir una malformación en el embrión, ¿sí?
¿Qué es lo más característico o lo que no? Es que la mamá todavía capaz que ni sabe que está embarazada, ¿sí? Entonces, si es una mamá que es fumadora, que le digamos dentro del mes siguiente, cuando hace el diagnóstico del embarazo, que deje de fumar y ya tenemos un bebé impregnado durante su periodo de organogénesis, ¿sí? O el ejemplo de la mamá epiléptica, vieron que ustedes tenían para el práctico, ¿eh? Esa mamá estaba con una droga que es altamente teratogénica, que es el ácido valproico, ¿sí? Esa mamá tiene que sí o sí tener un periodo de asesoramiento preconcepcional antes de dejar los anticonceptivos. Tiene que ver a su neurólogo, el neurólogo le tiene que plantear, ella le tiene que plantear a su neurólogo de cabecera que quiere ser mamá y hay que hacer un planeamiento de ese cambio de medicación, ¿sí? Porque imagínense, hay que ponerle una medicación nueva. Hay que esperar que esa medicación haga efecto en esa mamá, que ella tenga tolerancia, ¿vieron? Porque a veces le cambiamos la medicación y vomitan, no lo toleran, tenemos que probar con otra, ¿sí? Así que hay que hacer todo ese proceso, esperar que no tenga convulsiones, porque necesitamos que haga el efecto debido, ¿sí? Y para recién decirle a esa mamá que deje los anticonceptivos para que empiece a buscar un bebé. Porque imagínense, mamá epiléptica que deja los anticonceptivos y está con el ácido valproico, cuando ella se entera que está embarazada, ya pasamos todo el periodo de organogénesis. Así que llegamos retarde, ¿sí? Así que fundamental eso, a tratar de que el asesoramiento preconcepcional de vieron, de la medida que corresponde, especialmente para esas mamás. La mamá epiléptica, la mamá diabética, la hipertensa y así otras patologías. Por ejemplo, si una mamá ya ha tenido un bebé que con un defecto congénito, esa mamá seguro necesita un asesoramiento para el próximo embarazo, ¿sí? O lo que nosotros llamamos una mamá con defectos del tubo neural, que tuvo un bebé con un meningoceles, el próximo embarazo va a tener que estar asesorada primero para duplicarle la dosis de ácido fólico, ¿sí? Ya no nos alcanza con el 0,4 miligramos por día, porque esa mamá ya tiene el antecedente de tener un bebé con un mielomeningocele. Así que le vamos a tener que dar otra dosis que es más importante, ya no es preventiva, sino eh, eh, es de tratamiento pensando en la posibilidad de que tenga otro bebé con estas patologías, ¿sí? Así que, vieron, hay cosas que uno tiene que, en el momento del asesoramiento preconcepcional, planearlas para el siguiente embarazo, ¿sí? Para evitar que vuelva esa mamá a tener un bebé con patología. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Así más o menos hemos visto pantallazos, pero entran ustedes, esto lo hemos visto, vieron lo que es el cigarrillo, el alcohol, son los teratógenos más importantes, ¿sí? Quise agarrar el mismo power que tienen ustedes para no seguir llenándolos de información, ¿sí? Lo importante es que ustedes se queden con esa idea de qué son las cosas más importantes. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Quieren que veamos algún tema en particular? ¿Hasta acá estamos bien? Flor, ¿se te ocurre algo? Y la verdad que no, porque tuviste una clase excelente. Les No, abordaste todo. si escriben los chicos en el chat, si algo se Y en les... el chat tampoco están No, felicitándote por la clase, No, Ale. al contrario, chicos, para eso estamos. Em, Mm. Háganse la idea, sí, hay cosas, vieron que son importantes, por eso, como siempre les digo lo mismo, pero es así, que quiero que sepa yo todo, pero dentro de ese todo, sí, eh, pónganle la mirada a esas cosas que son muy importantes. Creo que hoy más o menos vieron conceptos generales que son importantes y
siempre nos quedan cosas en el tintero. Pero en la clase vieron solamente algunos teratógenos y asesoramiento preconcepcional. Pero nos quedaba como tema muy importante lo que son las anomalías congénitas, ¿sí? Por eso la idea de esto era más que todo vieron foco ahí, porque son cosas que se preguntan, cosas que a veces nos confunden, vieron cuando uno habla de deformación, malformación, disrupción, displasia, se hace el lío en la cabeza. Así que estructuren esos conocimientos para no confundirlos. ¿M? Acuérdense, fundamental en qué semana estamos para saber si está esa mamá en riesgo o no de algo estructural o de algo funcional. ¿M? Eso también es muy importante y bueno, tener en claro esto que nosotros llamamos teratógenos, todas estas noxas que afectan el desarrollo normal del embrión y que terminan dando lugar a un bebé con problemas serios. Si ustedes ven en los porcentajes, van a ver que las anomalías congénitas tienen en una torta un 2 y un 3%. Y ustedes me van a decir, pero profe, son poquitas. El problema es que ese 2 o 3% termina siendo altamente invalidante, vieron, para esos chicos, y terminan requiriendo muchos tratamientos. Entonces son bebés que terminan produciendo bebés con alto daño, ¿sí? Y de esos hay un porcentaje muy alto que aportan a la mortalidad neonatal e infantil. Así que vieron, son cosas que tienen un peso por sí mismas. Si bien el porcentaje de anomalías es poco, después también van a escuchar hablar de enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes. Pero ¿cuál es el problema de esas enfermedades? Que en muchos casos no hay tratamientos. En otros casos todavía no sabemos cuál es el causal. Entonces son chicos que quizás terminan siendo paralíticos o tienen enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Vieron chicos que después terminan siendo de alguna forma lisiados para toda la vida por enfermedades que si bien son poco frecuentes, vieron, tienen un peso en la salud muy importante, ¿sí? Y en la economía no les puedo contar también, ¿sí? Porque requieren mucho tratamiento. Es como las cardiopatías congénitas, es una de las defectos congénitos más frecuentes, pero son defectos que tienen alta mortalidad, vieron, para quienes lo traen, y encima, en muchos casos, los bebés tienen que pasar por muchas cirugías para poder tener un corazón medianamente normal y poder sobrevivir, ¿sí? Así que, vieron, son patologías muy importantes desde ese punto de vista. El porcentaje es poco, pero la repercusión es altísima. ¿M? Bueno. Y creo que acá dejo de hablar porque si no sigo hablando hasta mañana y, y Augusto me va a callar él solo para que me quede callada. Sí. Si no tienen dudas, bueno, eh, sí, las pilas ya estamos encendiendo motores para el parcial. Pónganle todas las pilas a poder pasar esta etapa. Si llegaron hasta acá, tienen la carrera casi ganada. Así que les falta este poquitito nada más, porque seguramente ya han cumplido con el presentismo. Acuérdense que el martes cierran los cuestionarios, así que el martes 10, así que no se queden con eso, traten de no solamente de hacerlos, sino de, como se dice, aprobarlos para que tengan ese changüí si es que van al recuperatorio, esos puntitos que los pueden hacer pasar al segundo cuatrimestre, ¿sí? Así que aprovechen esas oportunidades y siempre suman, y encima los cuestionarios, vieron, tienen el formato de las preguntas de examen, así que es como que ayudarle a la cabeza que se enfoque, vieron, en ese tipo de preguntas y ayuda un montón. Eh, y bueno, nos vemos para los que tengo clase el lunes y el resto estamos en los foros a disposición para lo que necesiten. Bueno, gracias Augusto, gracias Flor.
equipazo y nos vemos entonces en el próximo. Sí. Muchas gracias, Ale, por la clase, estuvo excelente. Gracias. A ustedes, a ustedes. Ujú, Muy bien, buen fin de a todos. Buen fin de Que la pasen también. lindo. ujú.